Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Women Value, la iniciativa de inversión que pretende reconocer el talento femenino y derribar las barreras que impiden la total igualdad. En el capítulo de hoy vamos a hablar con una mujer que destaca por su liderazgo en el mundo de las bolsas y que tiene una posición privilegiada para analizar los mercados de capitales. Se trata de Susana de Antonio, directora en España de Euronext, la compañía propietaria de las bolsas de París, Bruselas, Ámsterdam, Dublín o Lisboa y que lideró las salidas a bolsa en Europa en 2024. Hola Susana, bienvenida, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por la invitación, encantada de estar aquí. Susana, diriges la oficina de Euronext en España desde su apertura en 2017 y desde entonces habéis conseguido que medio centenar de compañías españolas coticen en los mercados europeos. ¿Qué ofrece Euronext a las compañías españolas? Pues Euronext es una puerta de entrada muy útil y fundamental para acceder a la base inversora internacional. Al final lo que conseguimos es que al aglutinar 7 mercados europeos, tenemos una base inversora y de compañías comparables que es única en Europa. Entonces esto al final permite que compañías españolas con ambición internacional y de crecer y de tener acceso a nueva inversión tenga acceso a toda esa base y ese universo que si no probablemente pues a lo mejor desde España no tendría. En España, sin embargo, en España y en el resto del mundo las OPV están a la baja en favor del capital riesgo. Y usted precisamente viene de esa trinchera. ¿Cuáles son las ventajas para una empresa de una y otra opción? Bueno, al final depende un poco del plan de la compañía, del perfil de los gestores y de los fundadores y de las necesidades también de financiación. Al final, las salidas a bolsa, los mercados de capitales tienen unas ventajas que para mí fundamentalmente son la independencia. Hay muchas empresas que, sobre todo cuando estamos hablando más de empresas en crecimiento, startups, scale-ups, que necesitan financiación de forma recurrente. Entonces, cuando recurren al capital riesgo durante haciendo varias rondas, al final puede llegar a haber un conflicto entre inversores que han entrado antes, inversores que entran después, se complica la gestión más de temas políticos y de la estrategia de la compañía, porque al final son inversores que pueden tener intereses diferentes, sobre todo también al equipo gestor, ¿no? Entonces, cuando una compañía sale a bolsa, los inversores que invierten en ella no se sientan en su consejo de administración. Yeah. Entonces, al final no interfieren en decisiones estratégicas, sino que simplemente pues, compran o venden o invierten en la compañía en función de si les cuadra con sus intereses o no, ¿no? Entonces, esto deja una libertad y margen de actuación a los fundadores y a los gestores para que sigan con su hoja de ruta y, a su vez, tienen acceso a una fuente de financiación privilegiada, porque ya no solo consiguen la financiación en el momento de salir a bolsa, sino cuando eres una compañía cotizada, eres una compañía pública, transparente, y si en un momento necesitas hacer una ampliación de capital, los inversores ya te conocen y puedes completar esa ampliación de una forma muy eficiente y de una forma muy rápida, comparado a si eres una compañía privada, ¿no? Entonces yo creo que esas son las ventajas fundamentales de una salida a bolsa versus un fondo de capital riesgo, además de todo otros temas como, por ejemplo, incentivos para el equipo gestor y la plantilla, ¿no? O sea, al final, la retención de talento es uno de los issues muchas veces para estas empresas, sobre todo tecnológicas, empresas que están creciendo, y al final, si les puedes dar un plan de incentivos interesante ligado pues a cómo es el performance y el precio de la acción, que es algo bastante medible y transparente, normalmente es algo que las personas agradecen. Pero dicho esto, también los fondos de capital riesgo yo creo que tienen un rol muy importante, sobre todo en las etapas más iniciales de las empresas y de las startups. Y luego también hay algunos perfiles de gestores que sí que buscan alguien que les acompañe en el camino, ¿no? Entonces, por eso al final depende un poco del perfil. Se complementan. Sí, eso es. ¿Y por qué es peligroso que haya cada vez menos salidas a bolsa? Quiero decir que al final pues hay menos opciones para los inversores, no están las mismas exigencias de transparencia.
Bueno, las exigencias de transparencia siempre están ahí y de hecho cada vez son mayores y yo creo que eso también a veces es un poco algo que cuesta, ¿no?, a las empresas asumir, y muchas veces es una de las desventajas que ven. Sí, a eso me refiero. Quiero decir que el hecho de que haya menos compañías cotizando y que opten por el capital riesgo, ¿qué influencia tiene en los mercados y al final en el conjunto de la economía? Claro, sí, efectivamente. O sea, cuando una compañía es pública, sale a bolsa, pues al final es una compañía pública, es mucho más transparente, tiene que hacer un disclosure de información en todos los sentidos. Ahora, de hecho, en todo el tema ESG, pues es otra de las áreas en el que se ha reforzado mucho todo el reporting que tienen que hacer las compañías. Entonces, bueno, al final sí que es verdad que esto puede hacer que algunas compañías prefieran ser compañías privadas. Y al final yo creo que el impacto pues es el tener efectivamente menos opciones de financiación y posiblemente limitar el crecimiento, ¿no? Al final, los mercados de capitales, al tener acceso a esa base de financiación y a esa visibilidad, yo creo que lo que hacen y lo que ayudan es a que podamos tener compañías líderes y que puedan crecer. Y eso yo creo que es un tema que además ahora en Europa se le está dando mucha importancia. Uh-huh. Es a potenciar compañías europeas y por eso pues todo el debate en relación a una unión de mercados de capitales donde esté todo más armonizado, porque necesitamos competir con mercados que son mucho más grandes que el europeo o que los distintos mercados europeos de forma independiente, como el americano, asiáticos. Entonces, al final, si cada vez se va menos a otras opciones, como puede ser capital riesgo o venta a otras compañías, pues al final estamos dejando de crear líderes, ¿no?, propios nuestros europeos, ¿no?, españoles, europeos, y eso es algo que los mercados sí que pueden favorecer, ¿no? Entonces, al final es verdad que es todo un círculo vicioso, ¿no? O sea, si hay pocas salidas a bolsa, pues hay menos compañías que se animan, ¿no? O si tienen un performance que no es tan bueno como el esperado, ¿no? Pero yo creo que está en la voluntad de todos, tanto de los reguladores como de los mercados, como de los inversores, en que todo eso se vaya revitalizando otra vez, ¿no? Y de hecho, en los últimos años han sido complicados, pero sí que en 2024 hemos visto un pequeño repunte de operaciones. Es verdad que pues de forma a lo mejor muy selectiva, solo compañías líderes en algunos sectores y todavía... Por eso te iba a preguntar, sí. En 2025, ¿qué tal apunta la cosa? Bueno, pues buena pregunta. Ojalá, me encantaría poder acertar, ¿no?, y tener una visión clara, pero yo creo que en 2025 debería mejorar las condiciones de mercado. Es verdad que en los últimos años hemos tenido pues la situación, sobre todo geopolítica, ha habido mucha incertidumbre y bueno, pues espero que en 2025 se pueda ir normalizando y nosotros desde el mercado lo que vemos, pues el pipeline compañías con las que hablan con asesores, con bancos de inversión, sigue ahí, es de bastante calidad y sigue creciendo el número de compañías que están interesadas en hacer una posible salida a bolsa y creemos que los inversores, pues bueno, el año pasado sí que hubo salidas a bolsa que han funcionado muy bien, algunas no tanto, pero bueno, sí que yo creo que el confort de los inversores está creciendo y confiamos en que pues en 2025 se relance y se reactive ya de forma significativa el mercado. Uh-huh. Has citado quizá el exceso de regulación o de requisitos como uno de los obstáculos que impiden que haya más salidas a bolsa y en cambio en lo positivo esa voluntad europea de armonizar como algo que puede incentivar. ¿Crees que los esfuerzos que se están dando de manera institucional a nivel de la Unión Europea, etcétera, van en la buena dirección? ¿Qué se puede hacer para lograr que más compañías salgan a cotizar? Pues los esfuerzos yo creo que van en buena dirección porque sí que por un lado vemos que hay un incremento de regulación que tiene sentido porque al final siempre que pues se pone un instrumento a disposición del inversor minorista hay que pues bueno ir con mucha cautela, ¿no?, con los instrumentos que se ofertan. Pero por otro lado sí que se está adaptando en función de las capacidades de las compañías, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el año pasado pues ya fue el año en el que se implementó o se está empezando a implementar ya más de forma definitiva en cada país el Listing Act, que al final son una serie de medidas que a nivel europeo lo que buscan es simplificar el acceso, sobre todo para esto pensando en empresas más pequeñas y medianas, ¿no?, que es donde un segmento que también hay que revitalizar y reforzar, ¿no?, para que no se limite las salidas a bolsa solo a compañías muy grandes.
Entonces, aquí sí que hay una serie de medidas que buscan que el acceso de estas compañías sea más sencillo, que los prospectus sean más sencillos, más simples, limitar algunos de los requisitos que sí que se imponen a compañías más grandes aquí, que sean más adaptados a su tamaño y a sus capacidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos en la buena dirección, pero yo creo que todavía queda mucho por hacer porque al final, pues en Europa lo que tenemos son diferentes mercados. Nosotros en Euronext aglutinamos 7, claro, pero al final cada mercado tiene su regulador y bueno, lo que hay que intentar es que haya un flujo, una libertad total de movimiento entre los diferentes países, que las compañías puedan decidir dónde se listan y que no haya impedimentos porque el prospectus sea diferente en un mercado a otro o el regulador tenga unos requisitos diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más en Europa somos conscientes de esto y se está yendo en la buena dirección, aunque es cierto que, bueno, todos estos cambios también llevan tiempo, ¿no? Primero implementarlos y luego asumirlos por las empresas, ¿no? E interiorizarlos. ¿Y qué pasa con el apetito inversor por estas OPV? ¿Es un factor también que detrae de salir al mercado? ¿Hay apetito? Pues en general, o sea, desde el punto de vista de inversor institucional, yo creo que el apetito está ahí, centrado a lo mejor solo en algunos sectores, y desde el punto de vista de inversor retail o minorista, creo que hay que reforzarlo. O sea, y esto al final creo que es un elemento fundamental para que un mercado funcione, ¿no? O sea, al final, si los inversores minoristas no participan en una salida a bolsa, pues habrá mucha menor liquidez y también como medida para fomentar el ahorro, ¿no? de los inversores minoristas y tener más diversidad, ¿no? de oportunidades de inversión más allá de instrumentos más bancarios, ¿no? o de renta fija, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que hay apetito, pero falta revitalizarlo y promoverlo más, ¿no? Acercarlo sobre todo más al inversor minorista. Precisamente vosotros desde Euronext tenéis un programa para facilitar que las empresas salgan a bolsa que se llama IPO Ready y que precisamente empieza ahora en enero. ¿En qué consiste? Creo que han participado por lo menos más de 50 empresas españolas. Eso es. Mira, nosotros desde que abrimos oficina en España lo que nos dimos cuenta es de que hay muy poca cultura o conocimiento de las salidas a bolsa, sobre todo cuando hablamos de compañías pequeñas y medianas, ¿no? Al final, este tipo de compañía cree que los mercados no son para ellos, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque al final, pues como hablábamos, pues hay diferentes mercados para cada tipo de empresa, que con requisitos adaptados a sus necesidades, ¿no? Y a sus capacidades. Entonces, nos dimos cuenta que había que dar cierta formación o acercar las salidas a bolsa y los mercados de capitales a este tipo de empresas, ¿no? Entonces, lo que buscamos con este programa es ayudar a que las empresas tengan una opción más de financiación, ¿no? O sea, que conozcan la opción de salida a bolsa, que entiendan cómo es el proceso, que sepan cómo se tendrían que preparar en el caso de que les pueda interesar y que entiendan las implicaciones. O sea, al final lo que está dirigido a empresas idealmente con un perfil tecnológico, aunque no exclusivamente, porque bueno, sí que es verdad que las empresas tecnológicas igual son las que tienen más necesidades de financiación y se pueden plantear quizá más estas operaciones, pero en general lo que buscamos son compañías que en 1 a 3 años se puedan plantear una salida a bolsa o que vayan a tener una necesidad de financiación o de cambio accionarial. Y así puedan, pues además de otras opciones, tener la alternativa de salir a bolsa, ¿no? Entonces lo que hacemos es acercarle esta opción y lo hacemos básicamente con 3 elementos, ¿no? Por un lado, tenemos una serie de workshops, sesiones presenciales, que lo hacemos de la mano de partners locales, de bancos, auditores, abogados, agencias de comunicación, que lo que hacen es un poco explicar el proceso, pues como es el proceso de salida a bolsa desde que te empiezas a preparar hasta que sales, cómo se hace la valoración, qué es un prospectus, temas de gobierno corporativo, luego cómo llevar la relación con inversores, la comunicación, o sea, un poco todo el abanico de temas que intervienen y que son relevantes para una empresa que se plantea salir a bolsa, acercarlo a estas compañías.
Luego, por otro lado, las compañías también tienen la posibilidad de tener un coaching más personalizado, individualizado con estos partners. Desde el año pasado introducimos también a INSEAD como partner académico, que también da unas sesiones un poco más desde el punto de vista de escuela de negocios, ya no solo de salida a bolsa, sino también de gestión de empresas en crecimiento e internacionalización. Y por último, lo que hacemos es cerrar con un campus, porque este programa es un programa que hacemos en todos los países donde tenemos actividad, o sea, al final, pues como en 9 países europeos, y cada país elige sus compañías que participan cada año, se organizan las sesiones a nivel doméstico y para cerrar el programa juntamos a las empresas de todas las ediciones en un campus que normalmente hacemos en Lisboa, que es un día y medio, donde además de toda esta formación, lo que hacemos es dar exposición a estas compañías pues, españolas o de cada país que participan en el programa para que puedan hacer networking y que tengan visibilidad con otras empresas como ellos, pues francesas, holandesas, alemanas, que están en el mismo proceso, que tienen las mismas inquietudes, ¿no? Entonces, ya no solo formación, sino oportunidad de networking. En España normalmente seleccionamos alrededor de 10, 12 compañías cada año. Y efectivamente hasta ahora pues han participado alrededor de 60 en España y ahora a final de mes empieza la 7ª edición. Vuestro foco, como has mencionado, estaba fundamentalmente en las compañías tecnológicas, pero también tenéis muchísimas SOCIMIs. Precisamente, recientemente ha dicho el presidente del Gobierno que plantean reducir los beneficios fiscales a estas compañías. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Creéis que les puede dificultar? A ver, yo creo que las SOCIMI son un vehículo fundamental para canalizar la inversión en nuestro país y en el sector inmobiliario. Y yo creo que cualquier medida de este tipo hay que analizarla y estudiarla con mucho detalle, ¿no? Porque al final yo creo que las SOCIMI sí que cumplen un objetivo fundamental, que es tener más activos inmobiliarios disponibles para el alquiler. Y cualquier medida que entorpezca la inversión y que limite estos vehículos puede tener unas consecuencias disminuyendo la oferta y que puede tener el efecto contrario al que se puede esperar. Y finalmente no quiero acabar el podcast sin preguntarte por el tema de las mujeres que son líderes en compañías de liderazgo, en compañías grandes, como es el caso como es tu caso, y además tú vienes del capital riesgo, donde las mujeres directivas están en torno al 13%, ellos tienen el objetivo de alcanzar el 20% en asociaciones como Level 20. ¿Cómo ves tú, que tienes esta experiencia en diferentes sectores, la situación de las mujeres en los mercados y también en el capital riesgo? Pues yo creo que la situación ha cambiado bastante en los últimos años. Cuando yo empecé en Capital Riesgo hace ya más de 20 años, sí que el papel de la mujer era todavía más bajo al que mencionas, del 13%. Creo que sí que se está haciendo un buen trabajo en incrementar la presencia de las mujeres, pero creo que todavía queda mucho por hacer, sobre todo en los niveles más altos, ¿no? del escalafón, como siempre, ¿no? Al final todo esto también es una cuestión de tiempo, pero bueno, asociaciones como Level 20 yo creo que hacen una gran labor, ¿no? en dar visibilidad a ejemplos y personas, ¿no? que sí que pueden hacer de referentes, ¿no? para que motivar a otras mujeres que sigan en el camino, pero bueno, yo creo que sí que se ha avanzado mucho en los últimos años y estoy convencida de que seguirá así hasta llegar a los objetivos que se plantean. Y luego en los mercados, quizá aquí sí que hay un porcentaje mayor de mujeres y bueno, yo creo que en cualquier caso hay que reforzar estos papeles, tener más referentes, ¿no? y que motiven a otras mujeres a que continúen sus carreras y sobre todo pues que lleguen a los niveles más altos, porque al final yo creo que, o sea, sobre todo que yo creo que es en el beneficio de todos, ya no solo de las mujeres, ¿no? Porque al final las empresas más diversas son las que obtienen unos mejores resultados, mayor rentabilidad, y yo creo que eso está demostrado y yo creo que cada vez todos somos más conscientes. Pues muchísimas gracias, Susana, por haber compartido este rato con nosotros. Gracias a ti, encantada. Y a ustedes, gracias por estar ahí y hasta pronto.